Qué bueno es poder disfrutar de este momento, de este día. Tiempo ya va corriendo demasiado. Ya estamos en el tercer mes. Parece que fue ayer, como alguna composición por ahí que se escucha, que estábamos en diciembre y bueno, proyectándonos hacia el 22. Ustedes no se imaginan hace unas décadas cuando pensaba uno en el año 22. Nunca. Pero bueno, vamos. Y a pesar de todo lo que escuchemos, que son realidades, a pesar de todo lo que hemos podido ver, palpar, algunos sufrir, no podemos olvidar que hace justamente 2 años empezó para la humanidad en general algo que nunca nos lo imaginamos. Y saben que me estoy refiriendo a la famosa pandemia. Palabras que de pronto uno no entiende, pandemia, endemia, no sé. Pero para quienes no teníamos muy claro que era una pandemia, creo que ya nos quedó clarito qué es. Hoy, gracias al Señor, muchos estamos aquí. Y cuando digo aquí es en cualquier parte, diciendo el Señor me ha dado la vida. Otros, también el Señor dijo, ven para acá que ya terminó tu ciclo acá. Pero para quienes hoy lo podemos decir, le decimos gracias Señor. Tal vez tenemos algo que hacer, tal vez delante de las cuentas del Señor tenemos todavía un saldo en rojo que el Señor en su infinita misericordia nos lo permite cumplir, nos lo va a permitir cumplir. Tengámoslo por seguro que quienes ya han sido llamados a la presencia del Señor, ya todo quedó. Y también es un tiempo de reflexión, de abrir un compás de espera para que examinemos nuestras vidas y miremos a ver qué nos falta. Muchas veces queremos ser, si se me permite la expresión, un cohete y decir, no, yo ya me salí a la estratosfera y ya no tengo nada que hacer. No, mientras pisemos esta tierra, siempre tendremos algo que hacer. Y eso es de lo que nos quiere hablar una vez más el Señor. Como institución hemos venido en este par de meses ya concluidos hablando de lo que es la purificación, de lo que necesitamos para empezar el año. Pero ya, como les digo, ya vamos arrancando es con el trimestre del 2022 primero. Y entonces hemos estado hablando acerca de lo que es el discipulado, de lo que es compartir y demás, porque hay que hacer algo. Toda la gente o muchos preguntan, bueno, ¿y será que ya esto con lo que estamos viendo a nivel de guerras y demás guerras y el COVID y demás, será que esto ya se va a acabar? ¿Será? Oiga, ¿usted que lee la Biblia? ¿Cómo es eso? ¿Será que ya está? No, pues también los que leemos la Biblia tenemos muchos interrogantes seguramente. Pero está abierto el libro, está abierta la enseñanza, nadie lo podrá cerrar, porque el alfa y la omega está escrito, es el que abre y el que cierra es él. Pero tenemos que tener este manual de ayuda para en momentos de tribulación tener cómo reconfortarnos, tener una ayuda directa de Dios, porque Dios habla por su palabra. Amén. Pero también en momentos de felicidad esto nos exhorta también a darle la gloria al Señor. No siempre podemos vivir ahí, a pesar de las circunstancias. ¿A cuántos no se nos ataca de un solo momento tantas cosas y decimos, pero ¿por qué? Pues aquí está la respuesta. No es fácil aceptar las respuestas. Es difícil entrar en el proceso. Hoy el Señor quiere hablarnos acerca de algo bien importante. Es acerca de ser discípulos. Yo sé que muchas veces hemos escuchado, nos han compartido nosotros mismos, pero que el Señor, que es el más actualizado de los actualizados, así este libro se haya escrito hace miles de años, las cosas que suceden, que sucedieron y que van a ocurrir, lo que va a pasar a futuro, está escrito en este libro. Nadie se ha inventado nada. De pronto la tecnología, una manera más rápida de hacer las cosas, ¿no? Los teléfonos celulares, los aparatos de computación, allí está el ingeniero que sabe cómo es eso y demás, ¿verdad? Pero la esencia de la vida está aquí. Amén. Y
quienes en las organizaciones, en las entidades donde deben existir las áreas de mejoramiento continuo para que la empresa tenga un mejor perfil, el desempeño de sus empleados y se cumplan los objetivos institucionales, debe haber un mejoramiento continuo, ¿no? Antes las empresas, como en unas que Dios me permitió trabajar, se entraba con un perfil muy bajo y se resultaba siendo hasta el presidente de dicha institución. Hoy en día se exige es que el presidente caiga de una vez como presidente. Y así no son las cosas. La palabra de Dios nos dice que todo tiene un proceso. Todo. No nos fijemos en el momento, fijémonos en el proceso. Muchos dicen, viene el experimentado, el conferencista tal, de que habla porque ha sido exitoso y empezó con $1,000 y ahora tiene millones de dólares. No siempre la experiencia la da el éxito, la experiencia la da el fracaso también, y la experiencia la da el sufrimiento también. Muchos pueden decir súper espiritualmente, si se me permite, no, los que hemos tenido que llorar y creer en Dios, que Dios nos sacará y que hemos pelado también las rodillas, también somos expertos, por si de pronto no lo sabía. Entonces no hay que quedarse uno en los rudimentos y la palabra lo dice. Y eso es lo que quiere el Señor que entendamos en esta mañana. Por eso los invito a que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y vamos a estar en lectura desde el versículo 30 hasta el 38 inicialmente. Dice la palabra del Señor en Marcos. El título que tengo yo aquí en la Reina Valera 1960 dice: alimentación de los ¿cuántos? 5,000. Hace 2,000 y un poquito más de años, los estudiosos dicen que allí en los espacios donde se movía el Señor Jesucristo, normalmente las poblaciones podían llegar a 2,000. Donde Él nace, dicen los estudiosos, había 2,000 habitantes. Aquí está hablando de ¿cuántos? 5,000. O sea que ya era una superpoblación, ya estaba al doble. Dice el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Está hablando que el Señor Jesucristo viene haciendo una cantidad de milagros en tan corto tiempo de ministerio. Aquí le están diciendo sus discípulos que era lo que estaban viendo. Versículo 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Sí, eran personas que tenían un trabajo agitado y por ende también sentían el cansancio, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Vea, se la pasan haciendo esta actividad y no les queda tiempo siquiera de comer. Ahora muchos empezamos la actividad y a la hora ya estamos pensando que al desayuno estamos pensando que será el almuerzo y así saltamos al otro lado. Versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí no hay ninguna contradicción. Desierto no solamente quiere decir el Sahara o aquí en la Guajira, está hablando a un lugar diferente. Versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde sus ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí hay una parte bien importante que quiero que tengamos en cuenta. No solamente por estar siguiendo a Jesús no hay necesidades. Ojo con eso. Seguimos a Jesús, pero seguimos teniendo las necesidades. Las cosas del Señor no hay magia, perdónenme. Las cosas del Señor son reales. Aquí está hablando de personas que lo seguían, pero con necesidades. Porque igual cuando tenemos que cumplir los compromisos que adquirimos con la energía, con el gas, préstamos y demás, tenemos que cumplirlos. ¿Por qué? Porque tenemos necesidades. Entonces, no nos podemos equivocar con apreciaciones erradas. Pero también habla de que como ovejas que no tenían pastor. La ovejita cuando no tiene pastor, ella es necia. Sí, ella, si no la acorralan así,
hace muchas cosas. Por eso se habla de ovejas descarriadas, ¿verdad? Entonces siempre necesita tener ¿qué? Un pastor. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? A sus apóstoles, ¿sí? ¿Qué les está diciendo? Le hablo, si me lo permiten, le hablo a Pedro para que me entienda Juan, ¿verdad? Entonces le está diciendo aquí de una manera indirecta: mire, todos ellos son como ovejas sin pastor. Ojo. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, o sea, nada. Y la hora ya muy avanzada, ya la tarde, ya está cayendo, ya la penumbra nos causa cierta preocupación. Versículo 36. Mire lo que dicen aquí los que andaban con el Señor Jesús. Y esto no es ninguna crítica, lo está haciendo, es una reflexión. Los que andaban con el Señor Jesús, que lo vieron hacer cantidad de milagros, por eso lo seguían 5,000, ¿no? Y dicen ellos: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Le están diciendo los que estaban siendo instruidos y acompañados, mentoreados por el Señor Jesucristo, le están diciendo: después, perdóneme, soy reiterativo con eso, después de que vieron hacer milagros, dice: más bien mándelos por allá porque están ya pálidos seguramente del hambre, y miren a ver en un desierto qué se puede comprar, ¿no? Cuando uno va por una carretera y dicen dónde habrá en dónde comprar algo, porque ya llevamos mucho tiempo manejando y con debilidad no se puede manejar, ¿no? Entonces le están diciendo: no, pues miren a ver, pero ¿cuál tienda va a haber por aquí? ¿Qué le responde el Señor? El mentor de los discípulos les dice, respondiendo él les dijo, versículo 37: dadles vosotros de comer. Mire qué pregunta. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Qué contradicción hay acá? Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, buscando tal vez una panadería, un restaurante, no sé qué estaban buscando. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Aquí pues ya esta realidad la hemos escuchado, lo sabemos desde la escuela dominical, que la multiplicación se dio de esa manera. Pero el contexto de esto es cuántos siguieron a Jesús, cuántos de estos le seguían. Y la reflexión para nosotros es: ¿se sigue o se es discípulo? Porque muchos pueden seguir una corriente. Y averigüé a ver una definición de lo que es seguidor, y dice: persona que sigue el desarrollo o que es partidario de una persona. Sí, un seguidor es el que sigue, puede ser Netflix, puede ser un seguidor, puede ser el que sigue un equipo de fútbol, el que siguen esos ídolos cantantes que entre más bestialidades dicen, pues son más populares, perdónenme, pero es así, es seguidor. Al Señor Jesucristo, ¿por qué lo seguían? Claro, porque veían que hacía milagros. Estos 5,000 que están aquí dijeron: no, pues qué mejor que seguir a este Señor que da pan y da pez. Eso es sinónimo, es literal lo que hay aquí, pero es sinónimo de que llena, ¿cierto? De que sacia las necesidades de las personas. Y eso suele ocurrir. Mientras usted tenga a una persona suministrándole, téngalo por seguro que lo va a tener ahí. Cuando cese eso, ya no va a ser como tan frecuente su rol. Entonces, sencillamente es un seguidor. Pero miren, mis hermanos y quienes me escuchan, Dios quiere que seamos algo más. Siempre es camino a la excelencia. Siempre las cosas de Dios van en pos a la excelencia. Por eso las cartas adelante en el Nuevo Testamento dicen: no nos quedemos en los rudimentos, lo rudimentario, lo esencial, lo elemental. Para tener éxito en la vida hay que buscar el éxito en la vida. Si no nos actualizamos,
no seremos nada moviéndonos en la parte secular, en lo social, en lo laboral, en lo académico. Si no nos actualizamos, no podemos ser sino sencillamente esos. En muchas empresas dicen: oiga, pero este lleva ahí 15 años sentado. Bueno, cuando hay estabilidad laboral, 15 años sentado ahí y ya. Y en cambio el otro, pues sí, el otro, pues pensemos lo mejor, que se superó, estudió y demás. Preguntaba yo a un subalterno: mire, ya no podemos seguir con usted porque sus registros no dan lo mejor. Y era algo manual, pero pues me exigen otra cosa. Uy, no, don Osvaldo, no vaya a hacer eso, pero es que a mí me exigen otra cosa. No, ¿y usted qué hace? Cuénteme usted qué hace. No, yo soy economista. Y usted sentado ahí, hermano, ¿por qué no explora más bien su carrera, la que estudió, la que sus padres le dieron? Y pega el salto, porque aquí se va a morir usted laboralmente siempre. Y ya ni siquiera eso, porque pues bye bye, porque yo no se puede quedar uno en los rudimentos. No, cuando nos comparten la palabra de Dios, sí tenemos la mejor intención y lo pensamos. Si tengo esta habilidad, si tengo este don, pues quiero ser esto. Pero desde allá no se puede. Hay que ponerlo en ejercicio. Entonces pasemos de ser seguidor a hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere es que seamos discípulos. Amén. Hay una denominación de unos hermanos muy querida que se llama Discípulos de Cristo, inspirados obviamente en las Escrituras, pero con la proyección a hacer algo más. Yo sentiría o siento muy frío cuando un hijo le dice a uno: yo, papá, ¿yo quieres que me diga papá, papito, padre? No, antes los niños mirábamos a nuestro papá y queríamos vestirnos como él. Antes de que nos compraran un pantalón de esos que venden ahora, bueno, respetando la moda, ¿no? Nosotros queríamos que el papá, uno tuviera el vestido azul con corbata y no importando la edad que tuviera uno. Pero también si el padre se desempeñaba en la mecánica, en la contaduría, en el derecho, en la panadería, póngale el nombre que quiera a su actividad, como que el niño empezaba también a hacer el pan, como que el niño le ponían un poco de masa ahí. ¿Por qué? Porque uno quiere que sus hijos sean más que eso, que me supere. Obviamente el Señor Jesucristo es insuperable, Dios es insuperable, pero es el Rey que quiere que sus súbditos sean como Él, que compartan con Él, que no se queden siendo eso. En la milicia, los que quieren la verdadera milicia no quieren quedarse con la jinetica de su oficial, ni mucho menos. Quiere llegar a los 4 soles, ¿verdad? Que es el mayor rango que hay ahí. Eso es lo que quiere Dios, no para hacerse grande Él, para hacernos grandes a nosotros. Pero eso conlleva unos comportamientos, que es lo que quiero que revisemos en este momento y caigamos en la nota. ¿Qué es un discípulo? Bueno, también tenemos una de tantas explicaciones o significados. Persona que recibe, póngale cuidado, discípulo, persona que recibe, sigue y defiende las ideas de un maestro. Lo repito: persona que recibe, sigue y defiende las ideas de un maestro. Ahora bien, el Señor no necesita que le defendamos su evangelio, porque eso es el único absoluto que hay en la vida, es la palabra del Señor. De resto no hay nada más. Pero lo que sí exige Dios es que nosotros verdaderamente recibamos y sigamos. ¿Cuándo llegó la palabra del Señor a cada uno de ustedes, o a ustedes les está llegando? A través de esta vida. ¿Cómo llegó? No sé de qué manera. A mí me llegó de una manera, a usted de otra, pero todo tiene una generalidad: es no quedarnos allí. Cuando llegó la palabra del Señor, a mí tenía esa Biblia grande que no falta quizá en muchas partes, en el Salmo 91 abierta, más grande que esta que tengo acá. Pero yo no sabía de qué se trataba el asunto. ¿Y sabe qué? Me impactó y me obliga hasta el día de hoy a seguir, si quiero verdaderamente ser un discípulo. Amén.
No es bueno quedarse uno ahí, no. Es mejor ir adelante. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento poder experimentar lo que es ser. Entonces hay que combinar, hay que ser coherentes. Lo que digo con lo que hago. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Cómo le decían al Señor los discípulos en momentos de desesperación o angustia? Maestro, que nos hundimos, maestro. Porque pues también le decían Señor, pero en su momento crucial le decían maestro. Porque el alumno cuando está en la piscina aprendiendo a nadar, cuando siente que no puede responder, ¿cómo le dice? Profe, maestro, ¿no? Profe, ¿no? Eso me emociona esa palabra, profe. Profe, maestro. ¿Por qué? Porque es el que le está enseñando y él lo está siguiendo. En el fútbol, en las escuelas que tanto vemos que es bueno, ¿cierto? Es como los niños haciendo eso. Nunca dejaremos de ser niños en las manos del Señor. Amén. Pero Dios quiere que seamos lo que seamos y que como maestro le sigamos en todo. Pasemos ahí mismo en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos al capítulo 8 versículo 27, por favor, en adelante. Aquí hay una reflexión que es a donde el Señor quiere que lleguemos hoy. Hay un cuestionamiento para el momento, para hoy y para siempre. Por favor, llevémonos eso, ¿no? Antes, hoy y después, siempre la palabra del Señor será la misma. Este título también me gusta leerlo para que lo contextualicemos. Dice: la confesión ¿de quién? De Pedro. La palabra confesar no necesariamente es aquello que nos enseñaron a muchos, que era ir a un lugar y dele y dele y dele y dele, y después llegaban y decían: para perdonar eso, entonces hágale y hágale y hágale. No, aquí la confesión es una manifestación. Y mire lo preciso que es esto en el contexto que queremos analizarlo hoy. Versículo 27. Salieron Jesús y ¿quiénes? Sus discípulos. Ya no eran solamente los que había llamado dejar su actividad de pescadores o talabarteros o lo que fuera en su momento, sino le está diciendo como discípulos. Ya ha pasado un tiempo acá. Y entonces les dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: mire esta pregunta, y yo la traslado para hoy. Permítanme trasladar esa pregunta al hoy. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Yo pregunto, y me pregunto también, me traslado la pregunta a mí. ¿Qué tal que el Señor estuviera aquí y transmitiendo acá y dijera: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué el Señor estará haciendo esa pregunta a quienes lo acompañaron siempre? Bueno, entre los 12 había uno que pues no dejará de haber. Eso lo vimos aquí a comienzo de año. Hay uno que pues no era como tan discípulo, ¿sí o no? Pero le seguía. El hombre le gustaba la plata. Descartemos ese. Hablemos de los otros 11. ¿Por qué el Señor les está haciendo esa pregunta? ¿Quiénes dicen que soy yo? Entonces yo trato de entender que está diciendo: bueno, ¿cómo se portan ustedes cuando yo no estoy, por ejemplo? Porque son seguidores, ¿cierto? La deshonra de la institución militar, la institución educativa, demás. Antes, cuando uno cometía un error en la calle, fuera del colegio, lo llamaban al otro día lo que se llamaba el prefecto de disciplina. No sé, profe Waldo, si eso exista todavía. Bueno, y entonces lo llamaban a uno y decían: usted hizo quedar mal la institución, usted dijo que estudiaba en este colegio. ¿Qué les está diciendo el Señor? Es un cuestionamiento, ¿no? Y démonos cuenta que a una voz todos no dijeron lo mismo, no la tenían claro. Versículo 28. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Ustedes creen que es algo diferente a las preguntas que se hace mucha gente en hoy siglo XXI? Hoy año 22, muchos preguntan: oiga, ¿y quién es su Dios? ¿Cierto? Ese es un man,
esa palabra que también me fascina, perdón, comillas, nos preguntan quién es. Muchas veces no sabemos explicarle. ¿Por qué? Porque la gente tiene en el común, en el inconsciente, que hay un Dios. Así los que no crean, porque dicen no, yo no creo en Él. Pero los que dicen creer no tienen claro quién es. Porque empiezan los cuestionamientos y empiezan una serie de situaciones que se derivan del desconocimiento. Llegan y dicen, entonces, ¿por qué el cáncer? ¿Por qué el COVID? ¿Por qué Eso no es. Ni podemos caer, ni estamos cayendo en ese error. ¿Quién dice la gente que es Dios? ¿Por qué el Señor no le preguntó a los 5,000, sino le pregunta a 12? ¿Por qué? El Señor no le está preguntando a 7,000 millones en este globo terráqueo. Nos está preguntando a nosotros. ¿Quién dice la gente que es Dios? ¿La gente conoce verdaderamente a Dios? ¿O como muchos solo teníamos un libro abierto y lo leíamos quizás a diario? Quizá nuestro comportamiento hace que la gente diga, no nos gradúen tan rápido de pastores, sino que más bien nos gradúen primero de discípulos, porque la gente lo primero que dice, aquel, ese ya no es. Ese se metió por allá a una secta, le lavaron el cerebro y ahora dice que es pastor. Nos gradúan en segundos de pastores, a todos ustedes y ustedes también. Nos gradúan rápido. ¿Sabe que el primer grado que yo quisiera que nos dieran es el de discípulo? Porque el discípulo recibe y sigue las enseñanzas. Amén. Y esto no es ninguna imposición, es una convicción. Pero Dios quiere que seamos de convicciones, convencidos que el camino por donde vamos es el correcto, convencidos que lo que seguimos y en lo que hemos sido enseñados, eso es lo que marca nuestra vida. Tantos reversazos, tantas personas, no, es que no, hermano, verdad que no, yo más bien no. ¿Cuántos nos acompañan? La pregunta que siempre, perdóneme que sea tan reiterativo, me escucharán. ¿Cuántos de los que estuvieron conmigo no están hoy aquí? Pero todo tiene un privilegio. Nada es gratis. Llegar a ciertas instancias no es fácil, porque las convicciones son las que marcan la vida de una persona. Amén. Pero miren la parte motivacional de esta reflexión. Ya dijeron, bueno, unos dicen que era el profeta, otros dicen que tal. Otros se lo imaginaron, si en este momento lo pintan de una manera tremenda, en un cuadro, el arte pictórico. Y entonces dice el versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Solamente uno respondió con seguridad de los que estaba preguntándole ahí. ¿Quién fue? El Pedro, ¿no? Ese que tiene mucha gente por ser una persona temperamental, la persona que llegó y le dijo al Señor Jesús, venga a ver, yo le lavo los pies, y dijo, no, a mí láveme completo, espere, me quito esta túnica. No, el que llegaron y le dijeron, oiga, usted no andaba con Jesús, usted no andaba con... Sí, no, yo no. Ese que tanto critica, ese Pedro que tanto vive en las congregaciones y demás, ese Pedro, ese de sus errores, ese humano, ese que pisa esta tierra como nosotros, ese que negó, ese que se exaltó, ese que lloró amarga, ese es el que lo tenía claro porque era un verdadero discípulo. Ese se llamó, le dice Pedro con seguridad, a pesar de sus falencias, le dice, tú eres el Cristo. Ese lo reconoció. No habló tanta carreta, no se adornó tanto, no evocó libros de las Sagradas Escrituras, no evocó pasajes. Sí, yo me acuerdo cuando estaba resucitando. No, con certeza, con seguridad lo dijo,
Tú eres el Cristo. Ese es el verdadero discípulo. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. La palabra del Señor nos exhorta. A pesar de nuestra condición humana, tenemos que tener la seguridad, la certeza de que es el Cristo. Él es el único Salvador. Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Eso lo teníamos claro y necesitamos tenerlo claro, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias que escuchemos, a pesar de tantas dificultades que podamos vivir, a pesar de que se nos inunde con tecnología, de tantas cosas, de tantas apreciaciones, de falsos dioses, de falsos profetas, tenemos que tener la seguridad de que Él es el Cristo. Que le digamos en esta mañana: tú eres el Cristo. De que cuando salgamos de aquí, cuando nos movamos en el ámbito social, laboral, en donde tengamos que ejercer nuestra condición humana, tengamos la seguridad de decir: tú eres el Cristo, Él es el Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que en esta mañana lo tengamos claro. Ser seguidor de Jesucristo es bueno, no quiere decir que no. Yo te invito a que lo sigas, pero también te invito a que seas discípulo, que vayas más allá, porque eso tiene un privilegio grande que vamos a empezar a compartir en esta mañana. Dice la palabra del Señor que antes de ser entregado a crucifixión, ¿cierto? El Señor Jesucristo se reunió ¿con quién? Se reunió con sus discípulos. No estaban los 5,000, no estaban los que con él, la palabra de Dios, la Biblia lo relata. No estaban con él los que alimentó, los que sanó, los que curó, los testigos aún de su bautismo. No estaban ahí. Estaban con él en el momento crucial, el máximo momento para la humanidad, que es la entrega voluntaria al Señor Jesucristo a un juicio que fue totalmente injusto, perdóneme. El Señor Jesucristo se rodeó ¿de quiénes? De sus discípulos. Y no lo dice solamente para el momento, porque quiero compartirles lo que dice la palabra del Señor, y quiero invitarlos que se pongan en pie para quienes vamos a tener este momento. Mire lo que dice la palabra del Señor antes de que entremos en un momento de intimidad con Él. Dice el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, versículo 22. Mire lo que dice el Señor. Mire, hermanos, la recompensa que el Señor nos da a quienes queremos ser sus discípulos, y está abierta para todos. No, Dios no es un Dios de élites. Dios no es un Dios de castas sociales. Él no mira nada del aspecto que mira la humanidad. Mira lo profundo y nos mira con profundo amor. Esto es un relato del momento previo al momento más injusto de la vida que ha podido tener la humanidad, y es el momento en que el Señor Jesucristo iba a ser entregado a su pasión. Dice el versículo 22 de Marcos 14: y mientras comían, quiere decir que estaban en un momento de celebración. Nuestras casas nos gusta reunirnos a comer, ¿verdad? Y es delicioso estar con nuestra familia. ¿Cómo veía el Señor Jesucristo a sus discípulos? Y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y lo dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Dijo el Señor Jesucristo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Nos cuenta las cifras que está manejando el Señor: por muchos, no por pocos. Versículo 27. De cierto, por si quedaba alguna duda en medio de ellos, dice: de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Primero, ser discípulo es un privilegio. Somos discípulos, somos privilegiados en esta mañana. Y a futuro, para los que preguntan que cómo será el cielo, azul o cómo se... Sí, la Biblia nos dice calles de oro, mar de cristal, quiere decir toda necesidad allí ya no habrá.
Pero también habla esta porción bíblica de que con Él, para los que lo queremos ver, allá la tomará con nosotros, así como estamos acá. Amén. Por ahora, los invito a que entremos en un momento de reflexión con el Señor. Hablemos con Él, dile: Señor, gracias por poderme sentar en la mesa, pedirte perdón porque quizás no soy digno.